contentos, a ver, hermanitos, hoy día, y muy alegres por... Exactamente. El Señor hoy día todavía no ha resucitado, hermanita. Hoy día está en reposo. Recién, ¿qué dijo el Señor? A la puesta del sol era el nuevo día. Por eso es que dice, muy de mañana fue María al sepulcro y encontró la puerta del sepulcro, la piedra, toda para un lado. Entonces el Señor está reposando, hermanita. Por eso es que estoy tan triste hasta lo sumo, porque el corazón está triste, hermanita, porque nuestro amado Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, Él llevó todas nuestras cargas, nuestros pecados, de lo cual Él está muerto, reposando hoy día, sábado, hermanitas. Pues vamos entonces a orar la oración que Él nos dejó y que Él nos hable y escriba en nuestro corazón hasta la eternidad, hermanos, si Él lo quiere y lo permite, que estemos con Él para siempre. Mi Señor, mi Creador, el que tú hiciste y separaste desde las profundidades del abismo hasta los cielos, tu gloria, Señor. Hoy día, Padre, reposas en el sepulcro y hoy tus ovejitas, Señor, están sin su maestro, sin su pastor, están dispersadas, como dice tu palabra, esperando, mi Señor, que tú vengas y vuelvas a pastorearnos, Padre mío. Oh amante Dios bendito, bendito y alabado seas mi Señor, bendito y alabado seas mi Señor, oh Dios de los cielos y de la tierra, oh Dios de los cielos y la tierra. Señor, estamos tan acongojados hasta lo sumo que las palabras se cruzan, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Perdónanos, Padre mío, perdónanos, mi Señor, Dios mío, Señor. Señor, hoy día cantaremos tu alabanza, porque sé que tú estás vivo para siempre, porque eres el Dios vivo, Señor. Eres el Dios viviente, Padre mío, Señor, Dios mío. Amén, 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 Señor. Capítulo 18. Vamos a saber el arresto de vuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 1. Esto, capítulo 18 y versículo 1 hasta el versículo 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas. ¿Quién era Judas, hermanos? Judas era el Judas el Iscariote, el diablo.
porque él estaba allí. Dice, el que le entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, ya, soldados y alguaciles. ¿De qué sacerdotes se estaba hablando? ¿De qué sacerdotes, hermanos? Que tomaba los principales y dice los alguaciles de los sacerdotes, de los fariseos, hermanitos, de los fariseos, que fue allí con linternas y antorchas y con armas. ¿Cómo era posible que fueran con armas? ¿A quién es al que iban a arrestarlo? ¿Cuán lejos estaban de saber que al que iban a cometer el crimen más terrible para arrestar a su creador, a nuestro creador? Y sigue hablándonos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les dijo. Le respondieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y dice, estaba también con ellos Judas, estaba con ellos también el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar. Pero ya sabemos que viendo ayer lo que hemos visto, nos damos cuenta que él no era de él, pero estaba con los discípulos de Jesús. El que le entregaba, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quién cayeron a tierra, hermanos? Los soldados, los que fueron a apresarlo, ellos cayeron a tierra. Volviendo pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús, os he dicho que yo, dice, soy. Pues si me buscáis a mí, dejáis ir a estos. ¿A qué esto se refería, hermanos? ¿A quiénes? A sus discípulos, que los dejara irse a ellos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, dice, desvainó. Desvainó quiere decir que tenía la espada, ¿no? La sacó, desvainó, dice, por eso dice, desvainó, y hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿De qué sumo sacerdote se refería? De Caifás y Anás, ¿no? Entonces dice, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco, dice, el siervo, o sea, el siervo del sacerdote, de los sacerdotes. Entonces dice, y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, le dijo. Miren lo que le dijo. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Escuchen bien eso. Él, ¿qué dijo? Amarás a quien sus mandamientos, a tu prójimo, y perdonarás a tus enemigos. Por eso es que el Señor no quiso que sacara la vaina para pelear ahí en ese momento, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. O sea que cuando efectivamente le sacó la oreja, ¿no? Le sacó a este siervo de los sacerdotes y el Señor se la colocó. Entonces ahí cuando se dio cuenta ese siervo que él era Dios.
Él era Dios, hermanos. Es lo que tenemos que entender. Muy bien. Vamos pues, ¿qué nos dice, hermanos, aquí? Para entender mejor, vamos a San Mateo en el capítulo 26 y el versículos 47 y 56. Dice la palabra de vuestro Dios. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Ve? Venía ya con la turba, venía él, el que lo iba a entregar a nuestro Creador, Y en el 56, hermanos, dice la palabra de Dios en el 56, mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras. ¿De qué? De los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¿Qué se estaba cumpliendo? Las escrituras, ¿de dónde? De los profetas, hermanos. Por eso es que hasta el cansancio les tengo que repetir, que tenemos que estudiar, escudriñar profecías. Ya estaba dicho proféticamente lo que iba a sufrir nuestro Dios, nuestro Creador, hermanitos. Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a San Marcos ahora, en el capítulo 14. San Marcos, hermano, en el capítulo 14. En el capítulo 14 de San Marcos, y el versículo 43 y 50. 43, hermanos, 43, dice la palabra de Dios. Luego, hablando, dice, él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. O sea, eso eran que componía el Sanedrín, que era de los ancianos y los sacerdotes, como Caifás y Anás, ¿no? Para que entendamos. Y el versículo 50, y ahí mismo de San Marcos. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron, porque tuvieron miedo. Huyeron los discípulos. ¿Por qué huyeron? Porque no entendieron bien todavía que Él era el Dios de la vida, el Creador, ¿no? Entonces, ahí vamos. Vamos ahora a San Lucas, en el capítulo 22, hermanos. Y el versículo 47 y 53. San Lucas, dice la palabra de vuestro Dios. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle, porque le dijo, le dijeron los sacerdotes cuando lo estaba vendiendo por esas monedas. Judas le dijo, ¿cómo podremos saber? Y le dijo Judas, al que yo besara, al que yo besara, ese será, le dijo el maestro. Ahora vamos a ver en el versículo 53, de ahí mismo donde estamos, 53, hermanos, busquemos. Dice la palabra de Dios, dice, habiendo estado con vosotros cada día, miren lo que dice el Señor, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no dice extendisteis la manos contra mí, mas esta es nuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿A quién se estaba refiriendo, hermano? Se estaba refiriendo a aquellos a los que
le estaban arrestando, que lo estaban aprendiendo, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién eran? Los sacerdotes de Sanedrín, de Judas, de Judá, de ese tiempo, Señor. Entonces, por eso dice, habiendo estado con vosotros, mire, o sea, se estaba refiriendo, el Señor estaba con ellos, siempre estaba con ellos, pero y dice, ¿no? Dice, con vosotros cada día en el templo. ¿A qué templo se estaba refiriendo? En el templo, cuando entraba en la sinagoga, estando con ellos estaban. No entendisteis las manos contra mí, por eso le dice, no extendieron las manos, dice, contra mí, mas esta es vuestra hora. Era de ellos, se estaba refiriendo a ellos. Pues más, dice, esta, dice, es vuestra hora a la potestad de las tinieblas. Era su hora de ellos que estaban cometiendo lo más tremendo, lo más horrendo contra nuestro Creador, contra su Creador, hermanitas, ¿no? Es lo que tenemos que ir entendiendo. Vamos nuevamente a San Mateo, al capítulo 26 y el versículo 39. Vamos nuevamente. 39. Dice la palabra de vuestro Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Quién estaba hablando así? ¿Quién era el que hablaba, que decía, Padre mío? Nuestro Señor Jesucristo. Él estaba hablando a su Padre. ¿En dónde? Estaba en el monte de los olivos, o en Getsemaní, hermanos. Ahí estaba, ahí él estaba pidiéndole que pasara de él aquella copa amarga, de lo cual iba a ser apresado, golpeado, escupido, y de cuál sería clavado hasta la muerte, hermanos. Eso se estaba refiriendo a donde dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, es nosotros también, hermanos, no tenemos que decir, ¿por qué no nos hace esto el Señor? Que no sea como queramos nosotros, sino como el Señor lo quiera, como el Señor lo quiera. Como sea como el Señor lo quiera, hermanos. Sigamos en San Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 36, hermanos. En San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 36, hermanos. Habla de vuestro Dios. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, le dice, lo que el Señor Dios querría. Él no decía, él no se quejaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué él pudo? ¿Qué pudo hacer? Si era el Hijo de Dios. Él pudo decir, bueno, yo no bebo esta copa, me voy ante mi Padre. Yo no, y que se las vean ellos, que se las arreglan, porque era Dios. Pudo hacerlo, porque pues decir, bueno, yo no voy, ¿por qué voy a beber esta copa? Me voy, y arréglensela ustedes. Pero él dijo que él cargaría todas nuestras culpas, iniquidades y nuestros pecados de toda la raza humana, porque era el precio que iba a pagar por el rescate de nosotros del pecado, hermanos. A eso era, por eso es que decía,
que no como él quería, sino como su padre lo desearía, hermanos. Amén, hermanitas. Amén, hermanitas. Vamos a ver qué dice en San Lucas en el capítulo 22 y el versículo 42. Acá está, capítulo 22 y el versículo 42. 42, el versículo 42, hermanos. ¿Qué dice la palabra de vuestro Dios? Dice la palabra de vuestro Dios, dice, diciendo, Padre, dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, le pedía al Padre que no era que él podía hacer, hermanos, que él podía decir, ¿por qué yo voy a pagar? ¿Por qué voy a sufrir tanto para la salvación de esta raza humana que no se lo merece? Pero él cargó y dijo, que se haga tu voluntad, no la de él, sino la del Padre que estaba, ¿dónde? En los cielos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanas, de la palabra de vuestro Dios. Muy bien, hermanitas, ahí poco vamos a ir entendiendo. Pasamos en el mismo capítulo 18, pero el versículo 12, vamos a leer. Jesús ante el sumo sacerdote. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces, dice, la compañía de soldados, de tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Aquí ya se estaba metiendo todo lo que era ya Roma, ¿no? Porque dice, por eso de tribuno está hablando ya aquí, ¿no? Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Miren, esos mismos hombres, porque se enseñaron, qué palabra se puede emplear, se ensañaron contra nuestro Redentor. Aquellos dos hombres se ensañaron y no creían, viendo tantas cosas que había hecho, y vieron sus ojos, pero no creyeron que él era el Salvador, que él era el Dios vivo, el Dios viviente. Ellos no creían que estaba entre nosotros en la tierra. Por eso es lo que dice, así, miren lo que dice. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Miren lo que habían acordado ellos, hermanos. Miren lo que había acordado. Vamos pues, ¿qué nos dice ahora aquí de este Jesús ante el sumo sacerdote, hermanos? Vamos pues aquí, ¿qué nos dice aquí? Dice así, en la palabra de Dios, en San Mateo, en el capítulo 26, el versículo 57 y 58. 57 y 58. Dice la palabra de Dios, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿De qué escribas estaba hablando y los ancianos? ¿De qué leyes eran? ¿De los judíos, de los romanos? De los judíos, hermanos, de los judíos. Siendo él de su propia tierra, no creyeron que era el Dios vivo. Nadie creó su palabra de nuestro Señor Jesucristo porque era su tierra. Judá era su tierra
del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Era su tierra, Judá. Y ellos eran los que lo estaban ajusticiando aquí. Ellos, por eso es que dice, los que le prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y en el versículo 58, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Quién era Pedro, hermanas? Su apóstol Pedro, el que le dijo, yo estaré, si es preciso, hasta la muerte contigo, le dijo. Y el Señor que le dijo, antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, le dijo, ¿no? Entonces vamos a ver que entonces qué es lo que le dijo más. Vamos ahora a San Marcos, en el capítulo 14 nuevamente, 14 a San Marcos. Vamos a San Marcos, y en el versículo 53 y 54, en el versículo 53 y 54, en San Marcos, hermanos, 53 y 54, le dijo así, la palabra de Dios dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y en el 54, en el versículo 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al juego. Y estaba calentándose porque Pedro lo seguía. ¿A dónde lo llevaban? A nuestro Señor. ¿A dónde lo llevaban? Pero cuando vio, hermanos, que las cosas no eran como él pensaba, vio el sufrimiento de su maestro, es cuando echó la huida, hermanos, que eso vamos a saberlo. Nos vamos a San Lucas, al capítulo 22 y el versículo 54. Aquí está, estábamos mal, hermanitos. Dice la palabra en sus santas escrituras de vuestro Dios, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿A quién se refería que lo habían aprendido? ¿A quién? ¿A quién se referían? A nuestro Señor Jesucristo. A Él se estaba refiriendo, que a Él es al que lo habían aprendido. Y Él estaba siguiéndolo de lejos, hermanitos, ¿no? Entonces dice, y vamos ahora a ver en San Juan, en el capítulo 11, hermanitos. San Juan está tras del capítulo 11, y el versículo 49 y 50. 11, 49 y 50, hermanitos. 49. ¿Qué dijo la palabra de vuestro Dios? Dijo: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, les dijo. Vosotros no sabéis nada. ¿A quién se refería que no les decía? Al pueblo, hermanas, porque era el que llevaba y conducía como quien dice, levantaba al pueblo. Y en el versículo 50 dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. ¿Cómo pues pudo pensar aquel hombre que desapareciendo, muriendo, matando a un hombre, sabiendo y viendo sus ojos cuán grande era la envidia y la maldad en el corazón del hombre, hermanos? Porque sabían que él hacía milagros, sabía que había dado de comer a tanta
gente, hermanos. Sabía que había dado la vista a los ciegos, sabía que había levantado a los paralíticos. Sabían muy bien ellos, hermanos. Sabían muy bien ellos, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice en San Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 69 y 70. Dice la palabra de Dios: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé de lo que dices. Cómo ya lo seguía negando, y cómo le dijo a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Dios, le dijo: yo te seguiré si es preciso hasta la muerte, le dijo. ¡Qué cuán débil es la carne, hermanos! El corazón puede estar dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Amén, hermanitas. Amén, hermanitas. Amados, busquemos amados. 14, hermanitas. Y en el capítulo 14 de San Marcos y el versículo 66 y 68. 66 y 68. Dice la palabra de Dios: estando Pedro debajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¿Qué dijo? En el 68, ¿qué dijo? Dijo: mas él le negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Se cumplió lo que le dijo el Señor cuando él le prometía que él estaría, si era preciso, hasta la muerte. Se cumplió porque él lo negó. Por eso el corazón está dispuesto a decir: sí, lo voy a hacer, pero la carne es débil, hermanos. ¿Y débil por qué? Por falta de fe. Por falta de fe, hermanos. Así vamos a caer en aquel día que viene, el día dominical. Cuando nos digan aquella marca, entonces, si no estamos preparados en la fe, pues así diremos como Pedro. Diremos, tendremos miedo y aceptaremos la marca por miedo, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, que la fe que tenemos nos hará salvos por nuestra fe, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien.